Bueno, hoy la cosa es complicada, amigos. Esta introducción es particularmente difícil de hacer porque hoy vamos a estar hojeando un cómic particularmente raro, extraño, laberíntico, experimentado, que sería un poco el término así más técnico, ¿no? Vamos, que no hay por dónde cogerlo. Es una historia, pues, que es un desvarío por parte de un gran artista llamado Bill Sienkiewicz, y aquí nos vamos a encontrar tostadoras, asesinos en serie, psicólogos, policías, abogados, de todo. Todo esto en medio de esa extraña zona zoológica llamada Nueva York de los años 80. Aquí vamos a encontrarnos buena parte de las neurosis y de las paranoias que había en esta etapa tan particular, que nos dio obras tan fantásticas como American Psycho, por ejemplo. Va un poco por ahí el tema, más surrealista y más ciencia ficción, pero va por ahí. Surrealismo, ciencia ficción, ultraviolencia, retrato psicológico, dibujos que hace que te caigas de culo. ¿Qué más quieres? Straight Toasters. Más raro imposible. Hoy no vas a ver un cómic más extraño, amigo. Quédate, que te va a gustar. Como siempre, yo soy Samuel M. Jackson, con M de maldita sea, no entiendo nada, y estás en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, ese lugar al que llegas buscando obras de Image Comics con páginas dobles y te encuentras de repente una cosa experimental que nadie comprende y, pues nada, pesadillas intelectuales. Venga, vamos para allá. 3, 2, 1... Bueno, pues aquí está, lo prometido es deuda, la portada de Straight Toasters de Bill Sienkiewicz. Mirad, portada extraña, no os he engañado, pero con una gráfica pues que te tira de espaldas, ¿no? Súper potente. 1988, es una obra ochentera. Y pues nada, pilla a Bill Sienkiewicz en un momento de forma bastante espectacular después de haber hecho, sobre todo, un par de cómics con Frank Miller. Este que estáis viendo aquí en el fondo, Electra Asesina en España, y Daredevil Love and War. Guiones de Frank Miller, estilo así, también pintado, súper potente de Bill Sienkiewicz en esa época. De Electra Asesina haré vídeo en un futuro, me lo tengo ahí reservado para otro momento. Y de Love and War hice vídeo, pero tal vez lo repita algún día porque igual se ha quedado un poco viejo. En todo caso, como conclusión general, sí que se ve que es Sienkiewicz en este momento concreto, que aquí estaba de dulce el tío. Y se notaba además que la influencia de haber trabajado con los guiones de Frank Miller le había marcado mucho, en el sentido de que había descubierto ritmos, había descubierto palabras, manera de narrar historias, manera de descubrir a los personajes, el tema de los retratos psicológicos, contrastar el texto en en cuadros de texto en primera persona con los cuadros y así pues ir generando más allá de un cómic que puede narrar acción, movimiento, un rollo más cinético, el tema de narrar de una manera tal vez más pictórica, más tirándote a lo psicológico y demás, ¿no? Bien, eso es lo positivo, ¿ok? Eso es lo positivo. Lo negativo es que no es lo mismo Bill Sienkiewicz, en plan autor total, ¿vale? Que me voy a hacer mi obra neoyorquina, sofisticada y metropolitana y demás, que haber hecho tus obras anteriores, o un par de ellas, con Frank Miller de guionista. Frank Miller es un gran guionista que sabe dar el toque a sus historias para que tengan sus ritmos, tengan sus momentos de tener que leer mucho y entrar en un rollo muy retorcido, pero también tienen su parte de flow, de vamos a darle un poco de showtime al público para que disfrute, y entonces esos cómics se leen bastante bien, pese a ser bastante experimentales. Love and War, ya lo vimos aquí, es un cómic que no parece para nada un cómic de superhéroes, es un cómic que podría estar publicado en cualquier otro sello, y bueno, ahí está, un grandísimo trabajo de Sienkiewicz. Vale, pues eso, Sienkiewicz no es Frank Miller y esta obra es sumamente exigente, hasta el punto de que yo, más allá de 4 pistas, no os voy a poder contar tampoco del todo la historia, porque es que si no quedaría un vídeo eterno, y creo que es mejor centrarnos en ver las páginas. Como veréis, pues un Sienkiewicz aquí que estaba a tope técnicamente, con su aerógrafo, con su fotocopiadora, con sus acrílicos. Además, claro, 1988, pues época analógica a tope. Esto pues supondría cantidades industriales de papel y de lienzos y de soportes en su estudio, y además seguramente sería un cómic bastante costoso de producir. Bueno, la idea es, ¿ok? Aquí es donde vamos un poco a lo que es el concepto general. New York, años 80, segunda mitad de los años 80. Ya sabemos que ya esta es la época de después del punk, es una época de boom económico en muchos aspectos, boom artístico. En las galerías de arte, de repente, por ejemplo, el neoexpresionismo de gente tipo Basquiat o Kate Haring está vendiendo una barbaridad de cuadros y está vendiendo millonadas. Galerías independientes súper modernas que se llenan de yuppies, que van a comprar los cuadros a precios de oro, ya sabéis. Después gente tipo, pues eso, como American Psycho, por
ejemplo, esa gente que trabaja en Nueva York, que consume drogas, que escucha música New Age, músicos desvariantes experimentando. Pues bueno, una época divertida, pero también muy alienada, ¿no? Y al mismo tiempo, además, también una especie como de onda revisionista con la psicología. En esta época se publicaron un mogollón de libros que analizaban fenómenos populares desde una perspectiva psicológica y profunda, así como dándole importancia, ¿no? Un rollo así, pues, adulto, un rollo muy adulto, ¿no? El tema de las terapias psicológicas y todo este rollo en los 80 se puso en Estados Unidos, ¿eh? Se puso bastante de moda otra vez, como que la cosa, yo qué sé, era el final del siglo XX que se estaba enfocando y pues la gente de esa época empezaba a estar abierta a cosas supuestamente más actuales y eso dio pie pues a muchas historias de asesinos en serie, a muchas historias de psicópatas. Si os fijáis, el cine que había en esa época, a ver, es que se nota un montón el punto este de alienación que teníamos, ¿no? Y eso está bastante bien reflejado aquí, porque como ya sabéis, Sienkiewicz pues es un gran artista y se nota que capta todas esas cosas. Además es que capta muchas de las tendencias que había en el arte pop incluso. Había una especie como de no movimiento artístico, digamos, en esa época, que se bautizó No Wave, así como NO/Wave, hola, ¿vale? Que era como, pues eso, una tendencia sin tendencia, una tendencia indefinida. Venía a ser una especie como de, ¿cómo decirlo, tío? Como de punk adaptado a un mundo moderno, ¿no? Entonces, ahí encontrábamos a músicos tipo los Talking Heads, por ejemplo, Sonic Youth o cosas así, que experimentaban mucho con el ruido, por ejemplo, con los sampleos, con las máquinas, estaban muy obsesionados con la tecnología. Sus canciones, sus letras solían ser mucho sobre las paranoias mentales de la gente que tenía que vivir en un mundo súper conectado. La cultura de la televisión, la cultura de la publicidad, el MTV, pues toda esta locura que nosotros estamos experimentando multiplicada por 1000 gracias a internet, y aquí estoy yo, 2 manos delante de una cámara diciéndote que estás loco, pues eso se ve que claro, en aquella generación impactó durísimo y en el arte que había, ¿no? Sobre todo el arte joven, pues es algo que tuvo un reflejo obvio. Y yo lo veo mucho en estas páginas que estamos viendo ahora mismo, que las estoy pasando así rápido para que veáis un poco cuál es el flow. Como veréis, todo aquí apesta a innovación. Claro, innovación. Este cómic se publicó en España, yo creo que en el 98, me suena o algo así, que lo publicó Planeta, creo, y no, la verdad es que no tuvo gran repercusión porque para cuando se publicó esto que estáis viendo, que a mí me sigue encantando, pero estas imágenes que estáis viendo estaban ya muy pasadas. Ya la gente estaba con otras cosas. Estábamos ya en la época en la cual el público demandaba cosas digitales. Ya este tema de cómics pintados, de referencias y homenajes a pintores y llenarlo todo de textura, cuadros de texto pequeños y todo este tema que es, a ver, a mí me parece fantástico, pero bueno, en aquella época es como que el público no terminaba ya de estar receptivo. Digamos que se pedían otras cosas. Claro, mirad qué página. Imaginaos, si ahora ver esto, la verdad es que intimida. O sea, tú ves esta página con estos detalles, todo este color, todos esos cuadros de texto. Cada cuadro de texto con unos colores corresponde a un personaje individual. Entonces, llega un punto en que estás leyendo líneas de pensamiento de diferentes personajes que están siendo muy importantes para comprender el conjunto de la historia, metidos dentro de la misma página que es súper detallada. Y al mismo tiempo, viñetas pequeñas que encima también tienen mogollón de detalle. Referencias constantes a pintores. Aquí se ve un montón de Gustav Klimt, por ejemplo. Se ve un montón de referencias. Bueno, ya hablaremos de Sienkiewicz. Y su estilo tarantino de trabajar que yo admiro tanto, ¿no? Esto es muy duro. O sea, yo entiendo que en los 80 pues era una cosa que, oye, que yo que sé, que había un público. Hay que decir también que esto coincide también con esa etapa en la cual hubo un cierto boom del cómic adulto. Todavía estábamos en aquellos 80 en los cuales parecía que al lector de cómic mainstream se le podía meter ahí productos más exigentes y más ambiciosos artísticamente hablando, pero no quedaba mucho tiempo porque rápidamente la gente se aburriría o como mínimo se saturaría. Claro, mirad qué página, mirad qué páginas, tío. O sea, es que es una barbaridad. Y de repente te planta esto, que parece, pues no sé, parece Ralph Steadman o alguno de estos. De repente en blanco y negro te mete ahí una página llena de boceto que podría parecer una sátira política. Es una historia, a ver, Nueva York,
¿vale? De gente que está neurótica, perdida, con el estilo de vida metropolitano y de repente hay un asesino en serie. Hasta aquí, nada que no hayamos visto 50.000 billones de veces. Muy American Psycho, que la historia en realidad tiene un punto muy así. ¿Cuál es el problema? Que de repente el asesino en serie que tenemos es este que estáis viendo, que es una especie como de monstruo formado por electrodomésticos que tiene la cabeza de tostadora. Ya sabéis, toasters, tostadora. Bien, pues tiene una cabeza como de tostadora y tiene como partes electrónicas que son su cuerpo y se mueve con electricidad y nada más empezar la historia, pues asistimos en medio de gráfica experimental a cómo se carga a una mujer. Entonces, pues lo tenemos todo, asesino de mujeres, Nueva York, muchísimo texto, en plan, venga, poesía experimental, para que se vea que somos modernos y que escuchamos a grupos de música tipo Swans. Pues eso, bien, vale. Pues en medio de toda esta tormenta de ideas, pues sí que presenciamos el asesinato. Esta secuencia es más o menos la que arranca la historia realmente, ¿no? Y sobre esto, el concepto un poco es que se desencadenará una investigación, lógicamente, sobre los asesinatos, pero ahí es donde veremos a este policía. Esta historia tiene un punto muy David Lynch. O sea, es como la típica historia que las cosas a veces son raras por ser raras, porque sí. Pues un poco así. Este es el policía, que de repente pasa a ser nuestra esperanza y decimos, vas a ser un policía normal en una historia normal, ¿verdad que sí? Lo voy a poder entender. No, es un policía que está jodido de la cabeza, ha estado en un psiquiátrico, ha estado internado en un psiquiátrico, no se acuerda de la mitad de las cosas, ve alucinaciones y pues en fin, hace que nuestra esperanza de poder entender una historia que tenga un poco de sentido lineal muera inmediatamente. Bien, a medida que va avanzando la historia, vamos descubriendo más personajes. Esta chica que estáis viendo medio en pelotas, con un tío medio en pelotas en una bañera y con un ángulo bastante extraño, es una psicóloga. Sí, psicóloga. Y este tipo es un abogado. Os había dicho que esto era muy rollo 80s ahí de los psicólogos y Nueva York y el estilo de vida moderno y cómo se nos va la cabeza a todos y el mundo se está volviendo loco y la prensa nos tiene a todos alienados. Sí, efectivamente, todo eso. Efectivamente. Además, como la historia tiene un tono así como de... no sé cómo decirlo, tío. Como de extrañeza, un cierto realismo mágico, entre comillas, pues no se nos tiene que hacer raro encontrarnos que esta es una sesión de terapia. ¿Por qué? Pues porque sí, porque Sienkiewicz lo dice así. Y bueno, descubrimos que nuestro policía, ¿vale? Que nuestro policía pues resulta que tuvo una relación con la psicóloga medio en pelotas o eso. Y que entre ellos, pues que tienen sus cosas, que su pasado es tormentoso, que perdieron un crío. Y mientras tanto el demonio campa por Nueva York y va a hacer turismo y mirad qué pedazo de página de David Sienkiewicz. Con la Estatua de la Libertad llena de pintadas y corrompida, destruida, la gente haciendo turismo y mirando desde la parte de arriba y percibimos al demonio, mandando una postal al infierno. Otra pieza del puzzle importantísima, este niño que estáis viendo aquí es un niño autista. Es un niño autista que ha sido adoptado por la abogada medio en pelotas que habéis visto antes, que tenía una ex relación tormentosa con el policía que había estado internado en un centro psiquiátrico. ¿Eh? Os habéis perdido ya, ¿verdad que sí? Estáis de neoyorquinos alienados ya hasta las pelotas como yo. Bueno, pues y en medio de cuadros así como medio pop, medio expresionistas, medio experimentales, pues vamos descubriendo eso, que el niño autista resulta que tiene una obsesión con las tostadoras. El chico parece ser que solo se alimenta de tostadas con mermelada, que es una dieta muy alta en hidratos, y sobre esto se van generando dinámicas. Sobre esta base es como la cosa va creciendo. Mirad la hombrera, bueno, el hombro, esto solamente puede pasar en los años 80. O sea, en realidad la historia se describe prácticamente con 5 personajes, que están relacionados entre sí todos ellos. Tenemos páginas ultra confusas. Y mientras tanto, sobre todo, el gran esfuerzo que nos van a meter en tener que leernos todos estos cuadros de texto para entender en cada momento la paranoia mental que tiene cada personaje, lo cual hace que la lectura se convierta en un reto en estado puro. Desde ese punto de vista, me resulta raro decir si es un buen cómic o un mal cómic. A mí me parece un buen cómic. Estoy seguro que esto es lo típico, que habrá gente que dirá obra maestra del cómic y dirá, pues este es un cómic ambicioso que se atreve a llevarse el medio más allá de donde se supone que suele moverse y demás. Y no falta razón. Sí que se nota muchísimo, lo estaréis viendo en estas páginas, que estamos en esta época pre-Vértigo, que se nota mucho. En esta época estaba Sienkiewicz, evidentemente, y Dave McKean ahí sacando bastante la cabeza. Sienkiewicz ya estaba muy, evidentemente, estaba muy asentado como superestrella, y Dave
Stephen McKean pues había hecho sus cosas bastante buenas en el Reino Unido y estaba ya entrando también a Estados Unidos, finales de los 80, y eran como dos innovadores ahí del cuadro pintado, el cómic. El cómic pintado, el cómic así con viñetas de estructuras extrañas y tal, y los dos se notaba que estaban intentando empujar mucho los descubrimientos que había hecho un autor que se llama Baron Story, no sé si lo conocéis. Es un autor que más o menos fue el que empezó con este rollo de romper la estructura formal de la página, de narrar ahí integrando los elementos con las pinturas, de partes muy ornamentales y demás, meter influencias de Gonchiel, por ejemplo, como os decía antes, gente por el estilo. A ver, aquí se ve un montón. Y aquí se nota que es esa época en la cual estaban empujando en esa dirección totalmente. Y nosotros acabamos teniendo, gracias a este tipo de iniciativas, pues cómics como los de Vértigo, que había algunos que podían encajar bastante en esto. De hecho, este cómic se publicó en Epic, dentro del, ya sabéis, el sello supuestamente adulto de Marvel Comics, y se podía haber publicado en Vértigo perfectamente. Otra cosa que mola mucho, estas imágenes de las tostadas que va haciendo Sienkiewicz a medida que va avanzando el cómic. Tenemos una historia, voy a pasar al principio. Tenemos una especie como de pequeña secuencia, otro truquillo que os decía, en la cual se va viendo esta imagen de la tostada. ¿Veis? Empezamos con la tostada limpia, la tostada en blanco, y a medida que vamos avanzando se va entendiendo que la tostada pues como que va estando más hecha, ¿no? Y nos va mostrando esta secuencia que son ahí como de pequeñas ilustraciones, como que nos va mostrando el avance de la historia. Y aquí, por ejemplo, nos muestran diferentes tipos de tostadoras. Es como muy de artista, se nota que es muy artista creando concepto. ¿Ves? La tostada sigue haciéndose. Evidentemente sabemos que a medida que avance la historia, la tostada va a acabar estando todo hecha del todo, va a acabar estando quemada. Aquí se aprecia mucho el interés, ¿no?, que tenía el amigo Sienkiewicz, como le conocen por ahí, que claro, ya era un tío que ya lo había petado en los Nuevos Mutantes, antes en el Caballero Luna, pero quiero decir, como experimentador en los cómics, en los Nuevos Mutantes, ya se había convertido en un polémico auténtico, y aquí pues seguía empujando un poco por demostrar que el cómic no era solamente pues superhéroes, historias de fantasía que pudieran servir como mera distracción, ¿no?, sino que había un punto ahí de artista, de profundidad, ¿cómo decir?, respetable, o de museo, que todavía cabía. Esto, bueno, digamos que fue una cosa que se fue más o menos abandonando con el tiempo, pero en esta época se nota que estaba pegando duro. Los más antiguos del lugar, los old school, recordaréis que Sienkiewicz, ahora mismo, por ejemplo, tú dices Sienkiewicz y los aficionados al cómic, prácticamente todos, tanto los de superhéroes como los de cómic no formal, digamos, todos dicen, no, Sienkiewicz, sí, joder, Sienkiewicz, a ver, Sienkiewicz, ¿cómo vas a discutir a Sienkiewicz? ¿Estás loco? Pero en aquellos años 80, en el 84 por ahí, cuando este tipo dibujó, que hacía solamente el lápiz y la tinta en un principio, Los Nuevos Mutantes, New Mutants, con guiones de Chris Claremont, por cierto, en esa época pues, era un cómic de superhéroes, de mutantes, paralelo a los X-Men, a la Patrulla X, y el tío lo llenó todo pues, de dibujos muy expresionistas, llenos de rayajos, llenos de mancha, llenos de todo. Tampoco se pasó de experimental, pero experimentó, digamos, que un puntito más de lo que se suele hacer en ese perfil de cómics. Y los aficionados durante un tiempo, en fin, le pusieron bastante a parir, ¿eh? De decir, este tío dibuja feo, este tipo dibuja las cosas mal a propósito, este tío no hace que los personajes se vean geniales, sino que, en fin, que las páginas parecen ahí manchurrones de tinta. Y con el tiempo, poquito a poquito, y con obras importantes, pues poco a poco fueron aceptándole. Y sobre todo también porque es que el tío hacía unas portadas que es que estaban al nivel. De lo que estáis viendo ahora mismo, estaban perfectamente al nivel. Eran portadas que es que parecían carteles de cine. Parecía que estabas viendo ahí la última superproducción de Lucasfilm. Era una cosa bastante increíble. Y bueno, como veréis, os estoy dando ahí palique mientras os enseño las páginas, porque a estas alturas de la película ya contaros la historia, de cómo va evolucionando la historia y cómo van ahí intentando, pues eso, decodificar por qué existe ese asesino en serie y qué tipo de personajes hay detrás existiendo, y os podría hacer un super spoiler, pero tampoco os lo voy a hacer, ¿no? No tiene ya mucho sentido a estas alturas de la vida. Además es que realmente aquí lo importante es la parte gráfica. Este es un cómic, y os lo digo yo, que a mí me gustan este perfil de cómics, exigentes. A mí, cuando te lees un cómic ochentero, que sabes que te va a exigir ahí un puntito de implicación y un puntito de lectura profunda y que va a tener su ritmo trabado, a mí me gustan estos cómics. Cuando me apetece leérmelos, me gusta leérmelos. Y aún así os digo
que yo no le veo segundas lecturas. Mirad qué tema, Mirad qué tema de páginas. O sea, de pronto te encuentras esto y dices, a ver, ¿qué? ¿Ahora qué hago? A ver. 1988, amigos. Dave McKean en las portadas de Sandman todavía le faltaba un poquito para empezar a hacer experimentos en este plan, a pesar de que ya había hecho sus cosas. Luego, soy consciente, Orquídea Negra y Signal to Noise y esas cosas, soy consciente, pero mirad qué paginotes que tenemos aquí, Bueno, como os iba diciendo, la verdad es que este es un cómic que yo le veo más valor, digamos, en cuanto a lecturas y demás, a nivel artístico, como os estoy enseñando. En plan de disfrutar de sus mejores páginas, ojear, sobre todo como Sienkiewicz se ha matado, porque es que la verdad es que hay páginas en las que el tío se deja el alma, se ha matado para hacer que sean ahí llamativas, rompedoras, y lo que es la historia, yo creo que tal vez tenga una segunda lectura para intentar atar cabos sueltos, intentar decir, vale, había un personaje que había dicho una incoherencia que tal vez en una secuencia anterior más o menos se resuelve, pero es una historia que tampoco en ese aspecto es la más cuidada del mundo. O sea, los personajes no son nada coherentes, hay muchas conversaciones al aire y llega un punto en que realmente es prácticamente como leerse un libro de arte, que no está mal en sí, O sea, además es que muestra buena parte de algunos de los mejores trabajos que ha hecho Sienkiewicz. Mirad, aquí tenemos la tostada quemada, definitivamente. Esto nos indica que hemos llegado al final de la historia y por tanto al final del vídeo. He tenido que morderme la lengua una burrada para no haceros el spoiler de la historia, sobre todo porque me hubiese metido en un quilombo yo increíble, ya que muy en la línea de Love and War, como os decía antes, este es un relato que trabaja mucho sobre el retrato psicológico, sobre el retrato de los personajes, que entiendas un poco cómo piensan, que entiendas un poco los conflictos que tienen. Además, mola mucho también porque los personajes no son buenos ni malos. Todos, en realidad todos son egoístas y están chalados, que es muy neoyorquino de los años 80 y muy American Psycho, que eso mola mucho. Y sobre todo, pues como os decía antes, insisto una vez más, la parte gráfica. A ver, este cómic, en serio, este cómic con este guión, con un dibujante mediocre, ni cobrando me lo leo, amigos, ni cobrando. Pero la verdad es que como, no sé, como obra muy particular, merece la pena leérselo, por lo menos una vez o intentarlo. Yo este cómic me lo he leído yo creo que 2 veces y lo debo haber intentado leer unas 5. Las veces anteriores, todas en inglés, me quedaba a medio cómic porque decía, tío, me estás bombardeando tanto que creo que hasta aquí hemos llegado. Y eso que, joder, las páginas son absolutamente magistrales. Después salía otros cómics, años después salía el cómic de Jimi Hendrix también, Bill Sienkiewicz y demás. Aunque para mi gusto, a mí los que más me gustan son los que hizo con Frank Miller. Podríamos sumar también un cómic que hizo para DC, de La Sombra, también hizo, bueno, Los Nuevos Mutantes y demás, pero yo diría que más o menos con eso, Caballero Luna tiene alguna cosilla, pero sobre todo los que hizo con Frank Miller, para mí es un poco el punto culminante del amigo Sienkiewicz, amigos míos. Espero que os haya gustado. La verdad es que es un artista que siempre merece la pena echar un ojo a sus obras, aunque esta sea dura. Es que esta es muy dura. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, ahora es cuando vienen las palabras malditas, que es que si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si os ha gustado, si no os ha gustado. Si queréis ver más cómics de Sienkiewicz, que no sé cuáles, bueno, sí, Electra Asesina en un futuro, o cualquier otro cómic, o cualquier otra cosa relacionada con ilustración, arte, cómic, paranoias metropolitanas modernas, ponedme en el comentario, si vamos ahí haciendo un poco de conversación, y como siempre, el me gustar, el suscribirse, todas esas cosas importantísimas, porque es que si no el canal pues va a ser tan confuso y disgregado y desconectado como un cómic de Sienkiewicz que en fin, que es decir mucho. Pues nada, espero que os haya gustado, nos vemos muy pronto, espero que no traeros pesadillas demasiado intensas con esto, nos vemos muy pronto, amigos, un abrazo.